quiero comenzar confesando que amo a Jesucristo. Pero muchas veces me cuesta amar a sus seguidores. Amo a Jesucristo, pero me cuesta amar a sus seguidores. Nací en un hogar cristiano, he asistido a la iglesia toda mi vida. Nací el sábado y ya el domingo estaba en la iglesia. He servido en diferentes ministerios, he liderado equipos, he acompañado a personas en momentos de gozo, en momentos de dolor. Y por la gracia de Dios, hoy puedo servir como pastor de Red Rocks Church. Pero aún, después de todos estos años y con toda esta experiencia, todavía sigo aprendiendo a amar a otros cristianos, especialmente los difíciles. Iglesia, sé cómo enseñar la verdad, me fascina predicar, sé cómo servir, pero amar. El tipo de amor que soporta a las personas, pero amar. El tipo de amor que perdona cuando me ofenden. Ya me ofendieron. El tipo de amor que guarda silencio y me la van a pagar. El tipo de amor que cree lo mejor de las demás personas. Dios todavía lo está formando en mí. Y ahora que continuamos con nuestra serie, ¿sigo qué? Sigo aprendiendo. Les puedo decir con seguridad que lo que sigo aprendiendo es que Dios no solo usa a los buenos cristianos para ayudarme a crecer en mi fe, sino que Dios también usa a los cristianos difíciles de amar para moldear mi carácter a ser más como Cristo Jesús. Y Dios continúa usando a los cristianos difíciles, como lo es el cristiano legalista, que muchas veces juzga duramente y piensa que es mejor que otros. Todos los conocemos, ¿no? Hoy no vinieron, gracias a Dios. Como lo es el cristiano mundano, que asiste, que sirve en la iglesia, pero su estilo de vida, sus prioridades y sus valores están más influenciados por el mundo que por la palabra de Dios. Como lo es el cristiano sábelo todo. Tampoco vinieron hoy, gracias a Dios. Siempre tiene la razón. Como lo es el cristiano emocionalmente necesitado, que siempre necesita apoyo. Como lo es el cristiano ofendido, que cuando es corregido, cuando es desafiado, cuando es decepcionado o cuando las cosas no se hacen en la iglesia como él dice y como quiere, decide irse de la iglesia. Y ahí se la pasa de iglesia en iglesia. Y después no va a ninguna iglesia. El cristiano difícil, como lo es el cristiano que siempre está en crisis. Usted lo conoce, tiene 20 años con nosotros, siempre está en crisis. Este hermano, esta hermana parece vivir un ciclo constante de crisis espiritual, de agotamiento emocional y desánimo. Cada semana es como estar en modo sobrevivencia. Está tratando de sobrevivir. Estos cristianos aman a Dios, pero cargan heridas antiguas, cargan hábitos inconsistentes y traumas no sanados que los mantienen estancados. Y no es que un cristiano no pase
por momentos difíciles. Claro que pasamos por momentos difíciles, pero un cristiano no debería vivir en momentos difíciles. Iglesia, en teoría, y los domingos, amar a otros cristianos debería ser más fácil. Pero en la práctica no lo es. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a Red Rocks Church. Un aplauso. Bienvenidos sean a Red Rocks Church. Una iglesia para toda la familia, una iglesia para cristianos buenos y malos, hermanos. Y para los no cristianos también. Una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios se vive. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy sumamente emocionado. Créanme que sí, debido a que hoy les puedo confesar algo y ustedes no me pueden juzgar. Y eso es que amo a Jesucristo. Sin embargo, muchas veces me cuesta amar a sus seguidores. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde y en este tiempo para enseñar con humildad y recibir tu palabra con un corazón dispuesto y obediente. Amado Dios, yo oro para que cada palabra y cada oído estén bajo tu dirección, para que nuestra vida sea edificada y tu nombre sea glorificado. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos y la iglesia dice amén. Y amén. Red Rocks, amo a Jesucristo, pero me cuesta amar a sus seguidores. Y lo que más me molesta de todo esto es que yo muchas veces he sido y soy ese cristiano difícil de amar. Como cuando he querido que las personas entiendan mis debilidades y me den tiempo para crecer, pero yo he sido rápido para criticar, para juzgar la lentitud, la terquedad y el pecado de otros. Como cuando he hablado mal de otras personas en vez de orar por ellas. Como cuando me ha importado más tener la razón que ser amoroso. Como por ejemplo, cuando he tratado de ganar argumentos, pero no los corazones. Como cuando he usado la verdad para herir a otros y no para amarlos. Como cuando he esperado que otros se compongan antes de ofrecerme ayuda y mi oración. Como cuando he hecho el demostrar mi amor a otros una recompensa y no un reflejo de la misericordia de Dios. Como cuando he guardado silencio en vez de hablar vida. Como cuando he visto a alguien batallando, alejándose y mostrando agotamiento y me quedé callado porque era lo más conveniente para mí. Me molesta. Porque muchas veces no vivo lo que predico. Iglesia, yo soy ese cristiano difícil de amar. Entonces, pastor, que sigue aprendiendo. Que sigue aprendiendo. Sigo aprendiendo que Dios me ama, aunque soy una persona ¿qué? Difícil de amar. Dios me ama, aunque soy una persona difícil de amar. Y Pablo, habiendo experimentado el amor de Cristo después de haber perseguido a Cristo y a su iglesia, le escribe a los cristianos en Roma lo siguiente, Romanos 5, versículo 8, que dice: pero Dios ¿qué? Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos ¿qué? Pecadores. Iglesia, antes de que
yo fuera digno de ser amado, Jesús me amó primero. Antes de que me arrepintiera de mis pecados, Jesús me buscó para perdonar mis pecados. Antes de que yo cambiara mi corazón, Jesús entregó su vida por mí. Algo emocionante. Seamos honestos, todos hemos sido ese cristiano difícil de amar. Y gracias a Dios, Cristo no esperó a que maduráramos para amarnos. Gracias a Dios. Así que cuando Dios permite creyentes difíciles de amar en nuestra vida, Él nos está invitando a amarlos como Él nos amó a nosotros. Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre, cuando vino a visitar la tierra, estando con sus discípulos, preguntó en Lucas capítulo 6, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores, hasta la gente que no es cristiana, hasta la gente que no viene a la iglesia, hace eso. River Oaks, Dios usa a personas difíciles para incomodarnos, lijarnos, irritarnos y a veces herirnos. Sin embargo, con el tiempo, cuando buscamos al Espíritu Santo en oración, el problema es que no buscamos al Espíritu Santo en oración. Ese es el problema. Pero cuando buscamos al Espíritu Santo en oración y obedecemos el mandato de amar, esa fricción transforma nuestro carácter a ser más como Cristo. River Oaks, muchas veces el problema no es lo difícil que la persona es o el cristiano difícil es, pero sí el hecho de que soy una persona impaciente y me ofendo rápido. En otras palabras, es más el problema conmigo que con ellos. Entonces, pastor, ¿qué sigue usted aprendiendo? ¿Qué sigue usted aprendiendo? Bueno, sigo aprendiendo que primero Dios me ama, aunque yo sea una persona difícil de amar. Y esto me lo inventé yo, pero creo que es verdad. Diana me dice que, bueno, creo yo que Diana cree que 10% mío es difícil de amar, 90% no. Ahí le pregunta a ella. Primero, que Dios me ama, aunque sea una persona difícil de amar. Y segundo, amar a cristianos difíciles. ¿Glorifica a quién? ¿Glorifica a quién? Glorifica a Dios. No se trata de tu conveniencia o de que tú te sientas bien. Se trata todo de la gloria de Dios. Pablo le escribe a los cristianos en Roma lo siguiente, en Romanos 15, versículos 5 al 7. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo. ¿Quién da la paciencia y el ánimo? Dios. Les ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y ¿qué? Y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba ¿qué? La gloria. Y Jesús, Dios mismo, nos dice en Juan capítulo 13, versículo 35 lo siguiente. El amor que tengan unos por otros, ¿será qué? ¿Será qué? La prueba. No los versículos que usted se sepa. Aprenda los versículos para que los aplique. No los postings que usted hace en Facebook ni en Instagram. Hágalos si alaba al Señor. Pero el amor será la prueba ante el mundo de que son ¿qué? De que son mis discípulos.
La palabra de Dios, puro poder. Yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, hermano. Pero yo no sé cómo usted puede preferir Netflix o el Disney Channel antes de esta palabra. No sé. Allá usted. Una palabra de vida y poder. Iglesia, el mundo no está observando cómo amamos a nuestros seres queridos en el exterior, ni cómo usted ama a la iglesia que usted iba en su país, pero sí cómo amamos a ese hermano, a esa hermana que habla a tus espaldas aquí en la iglesia. El mundo está observando cómo amamos a ese miembro que siempre se queja. ¿Cómo amamos al cristiano que se fue de la iglesia ofendido y hablando mal? Eso es lo que ellos están observando. Iglesia, cuando elegimos amar sin condiciones, perdonar sin aplausos y servir sin buscar venganza, estamos realmente mostrando una relación personal con Cristo Jesús. Porque una relación personal con Cristo Jesús nos hace diferente al mundo. Iglesia, amar a cristianos difíciles no significa excusar el pecado ni permitir abusos, pero sí significa no dejar que la amargura gane, porque como humanos sí vamos a sentir amargura, pero como tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a dejar que esa amargura nos controle ni crezca en nuestras vidas, sino que desaparezca a través del poder de Dios. Sí significa elegir la gracia y no la venganza. Sí significa confiar en que Dios está usando esa relación, ese cristiano difícil de amar, para moldearnos más a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿cómo respondo a estas verdades? ¿Cómo respondo? Quiero seguir creciendo en mi fe. Quiero seguir madurando. Bueno, ¿qué? Sé humilde. Mire, esa pantalla, una pantalla humilde. Mire, ahí chiquitico, ahí, rabudito. No, sé humilde. Sé humilde. Pablo desafió a los cristianos en la ciudad de Éfeso y también nos desafía a nosotros hoy vamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. Sean siempre ¿qué? Humildes y amables. Porque el que es amable tiene que ser humilde. Sean ¿qué? Pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ser humilde significa elegir caminar con un corazón que no necesita estar en el centro. Ser humilde significa hablar menos y escuchar más. Ser humilde significa servir sin necesitar reconocimiento. Ser humilde significa admitir errores y no vivir a la defensiva. Porque, ¿verdad? Nos gusta defendernos. Nos gusta ganar. Ser humilde significa ser enseñable. Significa estar abierto a la corrección y dispuesto a aprender de otros. Ser humilde significa aprender a decir me equivoqué. Pedir ayuda, dar el crédito a otros, no tener siempre la necesidad de ganar una discusión y considerar las necesidades de los demás antes que las mías. Eso es ser humilde. Ser humilde significa vivir con la confianza de que tu valor viene de Dios, no de la aprobación humana, que no está mal, pero asegúrate que Dios te apruebe. Ser humilde significa pensar menos en tus derechos y más en lo que honra a Dios. Ser humilde es regalar con extravagancia, paciencia y amabilidad. Y la pregunta que nos debemos hacer es,
¿En qué situación reciente elegí el orgullo o la frustración en lugar de la humildad y la mansedumbre? Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿realmente estoy dando espacio a las faltas de los demás? ¿O estoy esperando que las personas se ajusten a mis estándares antes de mostrarle amor? Y la pregunta es, ¿quién es esa persona en mi vida hoy a quien Dios podría estar llamándome a mostrarle más amabilidad, paciencia y amor? ¿Quién será? Entonces, pastor, ¿cómo respondo al hecho de que Dios me ama aunque yo sea una persona difícil de amar y que amar a personas difíciles glorifica a Dios? ¿Cómo respondemos? Primero, sé que humilde, como 3 personas prestando atención. Menos mal que no estamos haciendo prueba. Primero es que sé humilde. Y segundo, te comprometes a la unidad. Porque sin humildad no va a haber unidad. Te comprometes a la unidad. Volvamos a lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3, que dice: sean siempre humildes y amables, no algunas veces, no cuando me siento, no cuando me tratan bien, siempre. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse ¿cómo? Unidos en el espíritu y enlazados mediante ¿qué? La paz. Y la verdad es que mantenerse comprometido con la iglesia River Oaks puede ser difícil. Especialmente en esos momentos donde las cosas no se alinean con nuestras preferencias personales, cuando los programas no cumplen nuestras expectativas o cuando nos sentimos ignorados o incomprendidos. Es difícil ser parte de River Oaks Church. Pero sigo aprendiendo que el verdadero compromiso con la unidad no se basa en salirme con la mía, pero sí se edifica y se desarrolla en el amor, la humildad y la fidelidad a Cristo y a su iglesia, aun cuando me cueste. Y déjame decirte que si no te está costando, hay algo mal. Y por cierto, ¿sabe usted que Cristo no abandonó a sus discípulos sabiendo que lo iban a traicionar? No los abandonó. ¿Usted sabe qué hizo Jesús? Les lavó los pies. Les lavó los pies. Y ahí andábamos irritados. Nos hicieron unfriend en Facebook. Andamos doloridos, llorando. Una novela. Lo que es Estados Unidos, no tenemos tanto tiempo para perder el tiempo, hermano. Entonces, les dije que era difícil de amar. Entonces, la invitación es decir: no me voy a ir, voy a crecer con mi familia de River Oaks. Es decir, no abandono barco cuando hayan diferencias y problemas, pero sí me involucro más para buscar solución. Es decir, esta es mi iglesia, esta es mi gente y voy a crecer en amor aquí en River Oaks. La madurez espiritual significa permanecer plantado aun cuando la tierra no sea perfecta. Bienvenidos a River Oaks Church. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy haciendo todo lo posible para proteger la unidad en mi iglesia? ¿O estoy evadiendo conversaciones y relaciones difíciles? La pregunta es: ¿cuál es un paso que puedo tomar esta semana para promover paz y unidad en vez de distancia y división aquí en mi iglesia esta semana?
La pregunta es, ¿cómo se vería el quedarme y crecer en lugar de evadir e irme? ¿Cómo se vería eso? Entonces, pastor, ¿cómo respondo al hecho de que Dios me ama a pesar que soy una persona difícil de amar y que amar a personas difíciles glorifica su nombre? ¿Cómo respondo? Bueno, número uno, ¿qué? Ser humilde, te humillas, correcto. Número dos, ¿qué? Te comprometes con la unidad de la iglesia. Y número tres, decide ¿qué? Amar. ¿Cómo? Como Cristo te ha amado a ti. Decides amar como Cristo te ha amado a ti. Y si aún no lo has recibido, espero que recibas el amor de Cristo pronto. Es lo mejor. Jesús afirmó en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, porque él nos ama. Y Pablo, después de haber recibido amor y perdón, le dice a los cristianos en la ciudad de Éfeso lo siguiente, Efesios capítulo 5, versículo 2. Vivan una vida llena de ¿qué? De amor, siguiendo el ejemplo de Pastor Luis Montiel. Ni se le ocurra. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Él, ¿por qué? Porque Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Iglesia, amemos a otros, así como Cristo nos ama a nosotros. Iglesia, si Jesús hubiera esperado hasta que fuéramos fáciles de amar, te aseguro que ninguno de nosotros nos salvaríamos. Ninguno. Ni el bebé que anda por ahí. Así que extendamos ese mismo amor a la gente amable, extendamos ese mismo amor a la gente no tan amable, a los que nos caen mal, a los difíciles. Iglesia, tú eres difícil de amar. Yo soy difícil de amar. Yo soy difícil de amar. Pero Jesús nos ama de todas maneras. ¿No es eso maravilloso? Jesús nos ama de todas maneras. Y Pedro, después de pasar 3 años con Jesús, Dios encarnado, y bajo persecución por enseñar el evangelio, escribe a los cristianos perseguidos lo siguiente en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Hermanos, yo sé que están siendo perseguidos, pero no se les olvide que lo más importante de todo es que sigan ¿qué? Que sigan ¿qué? Demostrando profundo ¿qué? Amor unos a otros, a pesar de que están siendo perseguidos. Y déjeme decirle, aunque las noticias digan algo, aquí no estamos siendo perseguidos. El problema más grande que vamos a tener cuando salgamos de esta iglesia es dónde vamos a comer. Ese es el problema más grande que tiene un latino viviendo en Estados Unidos, que ya tiene 24 horas viviendo aquí. ¿Dónde vamos a comer? O pupusas, tacos o McDonald's. Demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor ¿qué? Cubre gran cantidad de pecados. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy amando a los demás con la clase de gracia que cubre las faltas o estoy llevando un registro de sus errores? La pregunta es, ¿quién en mi vida hoy, a través de mis palabras, a través de mis acciones y perdón, necesita experimentar el amor que cubre pecados? ¿Quién? La pregunta es,
¿A quién le tengo que pedir perdón esta semana? Iglesia, cuando reconocemos que todos somos personas difíciles de amar, es entonces que podemos permitir que la gracia se convierta en nuestro lenguaje común. Y cuando la gracia se convierte en nuestro lenguaje común, River Oaks Church se transforma en algo más que una reunión semanal. Se convierte en una familia formada por el Evangelio de Cristo Jesús, que transforma vidas y salva vidas. River Oaks. Jesús me amó en medio de mi pecado. Pero pastor, usted no nació en una cuna cristiana. Igual pecaminoso. Yo recuerdo cuando yo le gritaba a mamá cuando tenía 4 años. Y me daban 3 correazos y le gritaba más y me daban 4 más. Ya mamá sentía misericordia. Entonces cuando mamá decía, le voy a decir a tu papá, ahí me callaba. Jesús me amó en medio de mi pecado, en medio de mis fallas, en medio de mi orgullo, en medio de mis fracasos. Y debido a que Él sigue amándome y con Jesús continúa perdonándome cada día, todos los días, hermano. Ahora yo soy libre para amar y perdonar a otros así como Jesús lo hace conmigo. Créame que no es que soy perfecto, pero el facilismo que yo tengo de poder amar a otros, se lo debo todo a Jesús. River Oaks no se trata de quién lo merece. Se trata de Cristo Jesús. Se trata de su gracia, su ejemplo y su Espíritu Santo obrando en nosotros. River Oaks, yo no amo perfectamente, créame que no. Pregúntele a mi esposa, he tratado, pero no soy perfecto, no amo perfectamente. Pero estoy aprendiendo a fijar mi mirada en Jesús para poder amar a otros así como Jesús me ama a mí. Así que, si estás visitando o explorando la fe cristiana, primero que todo, bienvenido a River Oaks. Si nos estás visitando, bienvenido. Y felicitaciones por venir. La verdad es que se necesita valor para venir a una iglesia nueva y cristiana. Fíjese que a mí me cuesta ir a otra iglesia. Me cuesta. Me siento como que este no es mi lugar, no me conocen. Y usted está aquí, hermano. Lo felicito. De lo que sí te quiero advertir es que en esta iglesia, en River Oaks, en esta iglesia cristiana, vas a conocer personas que no siempre viven lo que predican. Yo estoy incluido en esa lista. Te advierto que muchos cristianos serán amables, genuinos y edificantes. Pero otros, aunque sinceros, serán inconsistentes, críticos e incluso difíciles de amar. Mi recomendación es esta: no juzgues a Jesús por las personas que lo siguen. Incluso hasta los mejores cristianos algunas veces caen mal. Mire, mi papá es lo máximo, pero él le va a caer mal de vez en cuando. Amigo y amiga, la iglesia no es un museo para los perfectos, pero sí un hospital para los imperfectos. Así que cuando te encuentres con personas difíciles en esta iglesia, no te desanimes. Recuerda que la hermosura del cristianismo es Cristo Jesús, no son sus seguidores. Así que sigue viniendo, no te rindas, porque mientras más te acerques, más verás que aún con todos sus defectos, la iglesia cristiana sigue siendo el lugar que Dios usa para transformar vidas y llevar gente de la muerte a la vida eterna. Y si tú eres un miembro o asistente regular de esta iglesia, por favor, no levantes su mano. Aquí están. Déjame decirte que si realmente queremos ser una iglesia que refleje el amor de Jesús, no va a suceder a través de la comodidad ni la conveniencia.
pero sí a través de la humildad de corazón, pero sí a través del compromiso a la unidad y la decisión diaria de amar como Jesús. Algo que se demuestra a través del trato, el perdón, el servicio y la unidad. Y la invitación es a que seamos personas que no solo asisten a la iglesia, sino que la edifica activamente, con gracia, con paciencia, con valentía y con el amor que viene de los cielos. River Oaks, no esperemos a que aparezca una iglesia perfecta, pero mejor convirtámonos en la iglesia que nuestra comunidad necesita y hagámoslo juntos, con corazones humildes, vidas comprometidas y con un amor profundo que ama a los demás, así como Jesús nos ama a nosotros. Y antes de orar, quiero tomar un momento para felicitar y honrar a la familia de River Oaks Church. Los amo, los felicito. Durante esta última temporada, ustedes han demostrado lo que realmente significa seguir a Jesús con sus palabras y con sus acciones. Su humildad ha abierto espacio para la gracia. Pero no sea como me dijo un hermano hace unos 8 años atrás, que no asiste ya con nosotros, que una vez hablé de la humildad y me vino a decir: pastor, yo estoy orgulloso de mi humildad, de ser humilde. No sea así. Ya ahí se le fue la humildad. Pero la verdad es que su humildad ha abierto espacio para la gracia. Su compromiso ha fortalecido nuestra unidad y su amor, especialmente en medio de los desafíos, ha hecho visible la presencia de Dios entre nosotros. Gracias, River Oaks, por reflejar el corazón de nuestro Señor y Salvador. Así que sigamos adelante juntos. 3 servicios, 2 idiomas, una sola iglesia. Porque Dios sigue haciendo su obra en River Oaks Community Church. Y es por eso que, hermano, no sé si vamos a hacer esto un mandamiento o una invitación. Vamos a ver. Vamos a hacer un mandamiento, ¿ok? Y usted me va a perdonar. Pero es por eso que este mandamiento para toda la iglesia es que venga este martes a las 6:30 p.m. No se aparezca a las 6:30 a.m., vaya a trabajar. Pero este martes a las 6:30 p.m., venga acá a este auditorio para celebrar a Cristo Jesús. Para celebrar la poderosa obra de Jesús en la vida de más de 10 personas en la celebración de bautizos. Las puertas van a abrir a las 6. Y como un buen americano que usted es, llega a las 6. ¿Qué hora mexicana? ¿Qué es eso? Llegue a las 6. Dispóngase. Llegue temprano. Venga listo para celebrar el hecho de que Jesús sigue haciendo nuevas todas las cosas. ¿Cuántos reciben esta palabra?